Nadie se mueva. No la toquen. La voz cortó el aire de la mañana como una hoja desenvainada en la oscuridad, baja y absoluta. El tipo de voz que no pedía silencio, sino que simplemente lo creaba donde quiera que aterrizaba. Kira se congeló en el centro del patio de cetrería. Tenía los brazos aún levantados. Su respiración quedó suspendida en algún lugar entre sus costillas. Todo su cuerpo se dio cuenta de repente de que cada ojo en el patio real se había vuelto hacia ella. No había querido ser vista. Nunca quiso ser vista. De hecho, esa era la única habilidad que había perfeccionado durante 11 años de servicio en el palacio. La capacidad de pasar por una habitación como una sombra pasa a través de la luz de una vela, presente y luego ausente, sentida pero nunca reconocida. Pero el halcón en su brazo hacía imposible la invisibilidad ahora, y el halcón era el problema, el magnífico y terrible problema, porque el halcón era Ash, y la ceniza no se posaba en nadie. Kira había escuchado las historias como todos las escuchaban, en voces bajas cerca de los fuegos del establo, en los susurros cuidadosos de los sirvientes que entendían que ciertos temas requerían una especie de reverencia reservada usualmente para dioses y reyes. Ash había sido traído al reino de Blackmore hace 7 años como un regalo de los territorios del norte. Un ave de guerra con plumas del color de la ceniza de invierno tras un incendio forestal, grises y plateadas y marcadas con negro en la punta del ala, con ojos del tono exacto de ámbar que ciertos textos antiguos describían como el color del antiguo poder Lycan antes de que aprendiera a tomar forma humana. Los cetreros que habían intentado encapuchar y entrenar a Ash no habían salido ilesos de la primera sesión. La segunda ola de entrenadores no había sobrevivido en absoluto. El propio Rey Alpha se había parado en este patio hace 3 años. Extendió su brazo con el guantelete de cuero en su lugar. Ash simplemente lo miró desde el otro lado de la muda con esos terribles ojos ámbar. Giró su magnífica cabeza y se negó. El rey había aceptado esto con la quietud particular de un hombre que entendía que algunas criaturas no podían ser comandadas, solo respetadas. Le había dado a Ash la muda más grande y la mejor caza, y nunca había intentado usar el guantelete de nuevo. Todos entendían que Ash cazaba cuando Ash elegía, y esa era simplemente la naturaleza de las cosas. Excepto que ahora Ash estaba en el brazo de Kira. Y Kira no había extendido un guantelete porque no había planeado nada de esto. Y ni siquiera conocía la historia del ave hasta hace unos 6 segundos, cuando el patio se había quedado tan silencioso que podía escuchar su propio latido, compitiendo con el sonido suave y deliberado de las botas del rey Alfa sobre la piedra detrás de ella. Ella había venido al patio de cetrería antes del amanecer, como siempre hacía, para revisar los abrevaderos de los halcones de caza en la sección norte de la muda donde trabajaba. Ella era una moza de cuadra. Más precisamente, era una moza de cuadra asignada a los patios de animales porque el ama de llaves principal se había quedado sin lugares para poner a una niña huérfana, sin habilidades particulares y sin conexiones particulares y sin ninguna razón particular para recibir algo mejor. Kira había aceptado esta asignación con la misma tranquilidad con la que aceptaba todo. Y a lo largo de años de caminatas antes del amanecer por patios dormidos, desarrolló cierta facilidad con las criaturas que vivían allí. No era magia. Ella no tenía magia. Tenía perfectamente claro este hecho. Se lo habían dicho con bastante frecuencia. Los lobos sin bestias interiores no recibían dones de poder, vista o fuerza. Recibían asignaciones en los establos y estaban agradecidos. Ella estaba agradecida. Limpiaba los abrevaderos y estaba agradecida, y no pedía nada y no se le daba nada. Y esta había sido la forma de su vida desde que tenía memoria. Pero esta mañana había pasado por la muda restringida en el extremo lejano del patio, la que tenía la puerta de hierro y la advertencia tallada en la madera sobre la entrada. Y había escuchado un sonido que no sabía cómo nombrar. No era angustia exactamente, era algo más cercano a la inquietud, el sonido de algo enorme presionando contra el interior de un contenedor demasiado pequeño para lo que llevaba. Ella se había detenido.
Se dijo a sí misma que no se detendría. Se detuvo de todos modos. Y luego, porque era fundamentalmente incapaz de ignorar a una criatura en apuros, empujó la puerta y la encontró abierta. Más tarde entendería que era porque toda la casa había entrado en pánico controlado antes del amanecer. Había llegado la noticia de que Lord Eden, el consejero más cercano del rey, había desaparecido en la noche, junto con 3 documentos importantes de la Cámara del Consejo de Guerra. Y en el caos del despliegue y el interrogatorio, alguien simplemente había olvidado cerrar la muda del halcón. Ella había entrado. El ave se había girado desde su percha y la había mirado con esos ojos ámbar, y ella le devolvió la mirada. Ninguno de los dos se movió durante un largo momento, que se sintió como una conversación en un idioma que ella no sabía que hablaba. Y luego Ash había bajado de la percha a su brazo, como si este fuera el evento más natural en la historia del mundo. Y Kira se había quedado allí con un pájaro del tamaño de un perro pequeño en su antebrazo. Y había pensado con la claridad específica de alguien que acaba de cometer un error muy significativo. Bueno, esto es un problema. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para más historias emotivas como esta. El rey Alfa vino a pararse a su izquierda, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor particular que irradia de un cuerpo que funciona más caliente que el humano. El calor de un Lycan en el constante fuego lento del poder controlado. Ella no lo miró. Estaba profundamente comprometida a no mirarlo. Miró fijamente a Ash, y Ash le devolvió la mirada. A su alrededor, toda la casa real contuvo el aliento colectivo. Nunca había estado tan cerca del rey Callum Blackmore. Lo había visto, por supuesto, de la forma en que todos los sirvientes ven a sus empleadores desde la distancia, calibrado para ser respetuoso, desde esquinas y puertas y a través de habitaciones muy grandes. Conocía su altura, que era considerable. Conocía su reputación, que era considerable de una manera diferente. Sabía que había tomado el trono a los 22 años cuando su padre murió en una guerra fronteriza, y que había pasado los 9 años desde entonces construyendo el reino de Blackmore. Lo convirtió en algo que los territorios vecinos trataban con un cuidadoso respeto diplomático que era primo cercano del miedo. Sabía que él no sonreía, que no levantaba la voz, y que estas dos ausencias lograban ser más amenazantes que cualquier cantidad de ruido y expresión en los hombres a su alrededor. Ella no sabía que él olería a bosque de invierno frío y algo más oscuro debajo. Algo a lo que su lobo silencioso, inactivo y totalmente poco cooperativo, respondería con una atención aguda y repentina que no había sentido en años. Archivó esta información en la categoría de cosas en las que pensaría nunca. ¿Cuál es tu nombre? Dijo. No fue exactamente una pregunta. Era la forma de una pregunta usando la ropa de una observación. Kira, dijo ella. Su voz salió más firme de lo que esperaba. Estaba agradecida por las pequeñas misericordias. Kira, repitió él, y ella lo escuchó probar la palabra de la forma en que pruebas algo cuando intentas determinar su origen. ¿Qué casa? Ninguna casa, mi señor. Trabajo en el patio norte, moza de cuadra y cuidadora de agua para los halcones de casa. Ella hizo una pausa. Pido disculpas por entrar en la muda restringida. La puerta estaba abierta y escuché al pájaro y no pensé. Aceptaré cualquier consecuencia que determine apropiada. Dijo esta última parte con la eficiencia particular de alguien que ha tenido práctica aceptando consecuencias. Alguien que ha aprendido que llegar a la disculpa rápidamente tiende a acortar el desagrado precedente. Hubo un silencio. Ash se movió en su brazo. Un pequeño ajuste de enormes garras que debería haber dolido, pero de alguna manera no lo hizo. Y Kellen Blackmore, rey de la manada Blackmore, gobernante del territorio Lycan más estratégicamente significativo del continente oriental, habló. Dijo, no tienes miedo. Kira consideró esto. Tengo miedo, corrigió cuidadosamente. Simplemente estoy acostumbrada a continuar a pesar de todo. Otro silencio, más largo esta vez. Sintió que la calidad de su atención cambiaba de una manera que no podía nombrar del todo. Algo así como la forma en que una habitación se siente diferente
Cuando alguien deja de mirar a través de ti y comienza a mirarte a ti. Mantuvo sus ojos en Ash. Ash mantuvo su mirada ámbar en su rostro con una expresión que solo podía describir como satisfecha. Ash rechazó a mi mejor cetrero esta mañana, dijo el rey. Tenía la intención de enviar al pájaro tras el rastro de Edin antes de que se enfríe. Hizo una pausa. Edin es un traidor y un ladrón, y tiene quizás 6 horas antes de cruzar la frontera hacia territorio donde no puedo perseguirlo legalmente. Otra pausa. Ash, sin embargo, aparentemente ha decidido tener opiniones sobre esto. Kira no dijo nada. Esta no parecía información a la que se suponía que debía responder. ¿Puedes volarla?, preguntó él. La pregunta aterrizó en el patio como una piedra arrojada en aguas profundas, y las ondas se extendieron hacia afuera a través de cada rostro que miraba. Escuchó a alguien detrás de ella hacer un pequeño sonido de incredulidad. Ella entendía la incredulidad. Ella la compartía. No lo sé, dijo, que era la respuesta más honesta que tenía. Nunca he volado un ave de este tipo. Tengo algo de experiencia con los halcones de caza más pequeños en el patio norte. Comandos básicos, liberación y llamada básica. Pero no puedo prometer que lo que sucedió aquí se traduzca a lo que necesita en el campo. Pensó en esto. Puedo intentarlo, agregó. Porque pasara lo que pasara aquí, no iba a mentir sobre sus capacidades al rey Alfa cuando un traidor estaba quemando la luz del día al otro lado de la frontera. Él la estudió por un momento con esos ojos oscuros. Eran, notó ella con la cuidadosa visión periférica de alguien que intenta no ser atrapado mirando, exactamente tan inquietantes como sugería el rumor. Luego dijo, prepárala. Así fue como Kira, moza de cuadra y cuidadora de agua y persona invisible certificada, llegó a salir de las puertas del Palacio Blackmore al amanecer, con el rey Alfa a su izquierda y el capitán de la guardia a su derecha, y un halcón de guerra en su brazo que había rechazado a todos los entrenadores del reino, pero aparentemente la encontraba completamente aceptable. Se dijo a sí misma que no estaba pensando en el vínculo de pareja. No estaba pensando en eso en absoluto. Estaba pensando en el traidor y la frontera, y si sus comandos básicos de llamada iban a funcionar en un pájaro que hasta hace 40 minutos se negaba a ser comandado por nadie. Estaba absoluta y completamente no pensando en la forma en que su lobo había pasado de su silencio habitual a algo muy parecido a la alerta en el momento en que Callum Blackmore se había acercado. Lo suficiente para que ella respirara el mismo aire. El rastro estaba frío, pero no muerto. Kira había pasado suficiente tiempo con los halcones para entender los fundamentos del rastreo de olores desde el aire. La forma en que un buen pájaro barre un patrón. La forma en que lees el lenguaje sutil de los aleteos que te dice si la presa ha sido encontrada o aún se busca. Ash volaba de manera diferente a los halcones más pequeños. Ash volaba como algo con un propósito más antiguo que el entrenamiento. Vasto y preciso, cortando el cielo de la mañana en pases largos y amplios que cubrían terreno más rápido que los caballos debajo de ellos. Kira observó al pájaro y sintió con una extraña y tranquila certeza que entendía lo que Ash estaba haciendo. No porque conociera el lenguaje de los halcones, sino porque el halcón le estaba hablando a algo en ella que aparentemente entendía. Ella no examinó esto. Había traidores que atrapar. Encontraron a Edin en el cruce del río, 3 horas al este del palacio, intentando sobornar a un barquero con documentos que llevaban el sello real. Era un hombre compacto, de cabello gris de 60 años, que había servido a la corona de Blackmore durante 20 años. Y estaba parado en la orilla del río con la quietud particular de alguien que sabía que iba a ser atrapado y simplemente había estado esperando que llegara el momento. Ash dio vueltas sobre él 2 veces, aguda y elegante y totalmente sin prisa. Y luego descendió al brazo de Kira con una precisión que hizo murmurar a los cetreros con expresiones que ella no podía leer. Callum cabalgó hacia adelante para aceptar la rendición de Edin. Kira sostuvo a Ash y observó e intentó ser invisible de nuevo, lo cual fue significativamente más difícil de lo habitual, dado que cada soldado seguía mirándola de la manera específica en que la gente mira algo
para lo que todavía no tienen una categoría. El viaje de regreso al palacio fue más tranquilo. Edin fue atado y colocado con la retaguardia. El capitán de la guardia cabalgó adelante con 2 soldados, dejando a Kaelin cabalgando junto a Kira en un silencio que tenía una calidad diferente a los silencios a los que estaba acostumbrada. No el silencio de ser ignorada, sino el silencio de alguien eligiendo palabras. ¿Cuánto tiempo has trabajado en el patio norte?, dijo eventualmente. 4 años, mi señor. Y antes de eso, la cocina sur, 3 años. Antes de eso, la lavandería, 2 años. Has estado en el palacio 11 años. Sí, nunca te he visto. Ella mantuvo sus ojos en el camino por delante. Nunca he buscado ser vista. ¿Por qué?, dijo él, y era ese mismo tono, no exactamente una pregunta. Algo más fundamental que una pregunta. Ella pensó en cómo responder a esto. Pensó en la verdad, que era complicada, y la respuesta segura, que era simple, y eligió algo que quizás era ambas cosas. Porque se espera que las personas que son vistas sean algo. Las personas que no son vistas pueden simplemente ser lo que son. Ella hizo una pausa. Parecía el mejor arreglo. Él se quedó callado por un momento. ¿Y qué eres tú?, preguntó. ¿Qué eres simplemente tú? La pregunta la atravesó como una mano presionada contra una puerta que había mantenido cerrada durante mucho tiempo, sintiendo la forma de lo que estaba al otro lado sin abrirla. No respondió de inmediato. Miró a Ash, quien la observaba con esos ojos ámbar que contenían algo antiguo y paciente y en espera. No lo sé completamente, admitió, lo cual también era la verdad. Cabalgaron el resto del camino al palacio en ese silencio particular. Y Kira se dijo a sí misma que no estaba pensando en el hecho de que el rey Alfa acababa de hacerle una pregunta que nadie en 11 años de servicio en el palacio había pensado en preguntar. ¿Qué crees que pasará después? Deja tus predicciones en los comentarios de abajo. El problema comenzó 2 días después. En retrospectiva, fue aproximadamente el tiempo que Kira debería haber esperado que durara la paz. Había sido devuelta al patio norte con una nota formal del mayordomo del palacio indicando que su acceso a la muda restringida había sido otorgado por decreto real, lo cual tuvo el efecto inmediato y predecible de convertirla en objeto de intenso interés de personas que anteriormente habían logrado ignorar su existencia por completo. Los cetreros fueron profesionales al respecto. También estaban claramente desconcertados. El cetrero mayor, un hombre curtido llamado Draven, que había servido a la corona durante 30 años y tenía la cicatriz en su antebrazo del tercer intento de rechazo de Ash, la observaba entrar en la muda restringida cada mañana con una expresión que caminaba la línea entre ofendido y curioso. Las que fueron menos profesionales fueron las damas de la corte, que tenían la desafortunada combinación de nada que hacer y todo que notar. Lady Saint Varric notaba todo. Kira conocía a Lady Saint de la forma en que conocía a la mayoría de las figuras de la corte, por reputación y observación cuidadosa desde la distancia, como una mujer de extraordinaria belleza y cálculo extraordinario. La hija del alfa de la manada Varric, prometida en negociación diplomática al trono de Blackmore como una alianza política de 2 años en proceso. El compromiso oficial no se había anunciado aún, lo que todos entendían que era una formalidad. La alianza Varric era demasiado valiosa, el cálculo político demasiado limpio. Sane misma parecía entender esto con la certeza cómoda de una mujer que siempre ha sido la persona más estratégicamente importante en una habitación. Era alta y de cabello cobrizo, y se movía por el palacio con la facilidad particular de alguien que ya estaba practicando para ser reina. Vino al patio de cetrería al tercer día con 2 asistentes y una expresión perfectamente construida de curiosidad ociosa. Y observó a Kira trabajar con Ash durante mucho tiempo antes de hablar. «Me dijeron que eras la chica que voló el pájaro tras Edin», dijo finalmente con una voz como tela cara, suave y estructurada, y elegida cuidadosamente. Imaginé algo más notable. Kira no levantó la vista de ajustar la capucha de Ash. «Imagino que la mayoría de las cosas son menos notables que su reputación», dijo.
lo cual era una forma educada de terminar una conversación que sabía que no iba a mejorar su situación. ¿Cuál es tu linaje?, preguntó Sunny. La pregunta fue casual. Estaba diseñada para ser casual. Kira entendió esto como entiendes cuando alguien ha apuntado cuidadosamente y está observando dónde aterriza la flecha. Sangre guerrera. Mi padre sirvió en las campañas del Este. Ella se enderezó. Murió allí. Sí, dijo Sunny, y la palabra tenía una textura que Kira no podía nombrar del todo. Algo que no era ni simpatía ni satisfacción, sino que vivía en el espacio cuidadosamente mantenido entre ellas. Sangre guerrera. Qué ordinario. Sonrió, una hermosa sonrisa vacía. Aún así, qué extraordinario que el pájaro te eligiera. Estas cosas pasan. Supongo que los animales pueden ser caprichosos. Los entrenadores simplemente no deben haber encontrado el enfoque correcto. Quizás, dijo Kira. Sunny la miró por un momento más con esos ojos perfectamente compuestos. Luego se dio la vuelta y se alejó con sus asistentes. Y Kira se quedó en la muda con Ash en su brazo y sintió el escalofrío específico que no proviene del aire frío, sino del reconocimiento de un tipo particular de peligro. Había sido evaluada. Había sido encontrada como una amenaza. La sonrisa lo había dicho de la manera en que solo alguien practicado en el lenguaje de la política de la corte podía leer. Y solo alguien que había sido invisible el tiempo suficiente para ver esa política desarrollarse podía entender. Ash hizo un pequeño sonido y giró la cabeza para observar las figuras que se retiraban con esos ojos ámbar que de alguna manera lograban transmitir la impresión de una opinión profunda. Lo sé, dijo Kira en voz baja. Lo sé. La convocatoria del rey llegó 4 días después, entregada por un guardia de palacio con la librea formal de la casa Blackmore, y creó una crisis menor en el patio norte porque nadie convocaba a los mozos de cuadra. Eso simplemente no era algo que sucediera. Kira recibió la convocatoria con la calma particular de alguien que ha aprendido a lidiar con eventos extraordinarios, tratándolos con la misma atención práctica que le darías a una tarea ordinaria. Y se lavó las manos y cambió su abrigo exterior y siguió al guardia a través del patio del palacio. Y a través de pasillos que técnicamente había caminado antes, pero siempre había tenido cuidado de no mirar demasiado directamente. Porque mirar cosas hermosas que no te pertenecían podía convertirse en un hábito difícil de manejar. El rey estaba en la cámara del Consejo de Guerra con su capitán. Había un despliegue de mapas en la mesa entre ellos cuando la trajeron. Despidió al capitán con un gesto, y el capitán se fue con la eficiencia particular de un hombre entrenado para no mostrar sus sentimientos sobre órdenes inusuales. Y luego solo quedaron Kira y el rey Alfa, y los mapas y las grandes ventanas que daban a los campos de entrenamiento del este, donde los guerreros entrenaban a la luz de la tarde. «Háblame de tu padre», dijo Colin sin preámbulos. De esa manera directa suya que ella estaba aprendiendo significaba que ya había hecho una parte del pensamiento y esta era la siguiente pieza requerida. Ella cruzó las manos frente a ella. Garrett de la manada Stonemark. Sirvió en las campañas del Este bajo el General Alpha Wren. Murió en la batalla del cruce de Asheville cuando yo tenía 6 años. Ella hizo una pausa. Me trajeron al palacio después porque no quedaba familia y la manada Stonemark no mantiene pupilos huérfanos. El ama de llaves me puso en servicio. Kellen la miraba con esa atención particular que ella empezaba a entender que era simplemente su modo natural. La atención completa y evaluadora de un hombre que no podía permitirse no prestar atención a las cosas. «Tu madre», dijo él. «No lo sé», dijo ella. «Mi padre no hablaba de ella. Los registros a los que pude acceder indicaban que murió cuando nací». Ella lo miró a los ojos porque no mirarlos parecía peor de alguna manera. Parecía el tipo de evasión que le diría algo que ella no había decidido decirle todavía. «¿Es esto relevante para algo en lo que pueda ayudar, mi señor?» Él la miró por un momento más. Luego dijo, «¿Sabes qué fue el cruce de Asheville?» La pregunta tenía un peso. Ella lo sintió. «Una batalla», dijo ella con cuidado. «La campaña del Este, el empuje contra los pactos de las tierras altas, el último enfrentamiento importante antes del tratado. Fue más que eso.
Él se movió a los mapas en la mesa, y ella lo siguió, parándose frente a él con los mapas entre ellos. Y señaló una marca en los territorios del este, un punto de cruce en un río que ella reconoció por la geografía que había absorbido durante años de escuchar conversaciones de las que no se suponía que formara parte. El cruce de Asheville fue donde terminó la línea Graymore, los últimos herederos legítimos de la alianza de manadas original, el linaje que los tratados del norte reconocían como autoridad sobre todos los territorios originales combinados. Murieron allí, todos ellos. Hizo una pausa. O eso indicaban los registros. Kira sintió que algo sucedía en su pecho que no era del todo comprensión, sino la sensación específica de la comprensión acercándose desde la distancia, grande e inevitable, moviéndose hacia ella con el tipo de certeza que no puedes detener. Los registros estaban incompletos, dijo ella, y escuchó su propia voz como si fuera desde una ligera distancia. Firme de la manera en que las cosas se vuelven firmes cuando operan más allá de sus parámetros esperados. Sí, dijo él, los registros estaban incompletos. La miró a través de los mapas. Los registros de servicio de tu padre indican que llevaba una identidad secundaria. Garrett de la manada Stonemark no era su nombre de nacimiento. Su nombre de nacimiento era Garrett Graymore. El nombre aterrizó en ella como una llave encontrando una cerradura para la que siempre estuvo diseñada. Se quedó muy quieta. Fuera de las ventanas, los guerreros entrenaban a la luz de la tarde. Dentro de su pecho, su lobo, ese lobo silencioso e inactivo, y durante mucho tiempo insensible, hizo un sonido que no había escuchado en años, algo profundo y resonante y despierto, el sonido de algo enorme volviendo a sí mismo. Ya veo, dijo ella, lo cual era una respuesta inadecuada a una información que acababa de reorganizar la arquitectura fundamental de su comprensión de su propia vida. Pero era lo que tenía disponible. No lo sabía tampoco, dijo Colin, y escuchó en su voz la cualidad particular de un hombre siendo honesto sobre algo que podría haber manejado de otra manera. Hice que mi archivista buscara después de que Ash te eligiera. El pájaro solo ha respondido a un linaje en la historia registrada. La línea Graymore. Está en los pactos originales de las manadas antes de la guerra. El halcón de Graymore reconoce su sangre. Miró a Ash, quien estaba encapuchado en una percha en la esquina de la cámara, aún impaciente e infinitamente sabio. Luego volvió a mirar al rey. ¿Qué significa esto?, preguntó ella. Prácticamente, la línea Graymore estaba aliada a un territorio que ya no existe como entidad política. El tratado disolvió esos reclamos. El tratado disolvió los reclamos territoriales, dijo él. No disolvió el reconocimiento del linaje. Él sostuvo su mirada. Bajo el pacto del norte original, la sangre Graymore conlleva estatus de consejo. Siempre lo ha hecho. El pacto nunca fue formalmente anulado. Solo inconveniente de recordar dadas las circunstancias. Dadas las circunstancias de que toda la línea estaba muerta, dijo ella. Sí, dijo él. Dado eso. Ella entendió esto con la calma específica que traía a situaciones difíciles. La calma de alguien que ha aprendido que el pánico desperdicia tiempo mejor empleado en resolver el problema frente a ti. Luego dijo, me estás diciendo que no soy una moza de cuadra. Te le estás diciendo eso a ti misma, dijo él. Y había algo en su voz que ella no había escuchado antes. Algo que no era del todo calidez, sino la cualidad específica que la calidez deja atrás en la forma de una voz que está acostumbrada a medir todo cuidadosamente. Te estoy diciendo lo que eres. Lo que ella era, aparentemente, era la última heredera viva del linaje Graymore. El linaje de manada más antiguo y continuamente reconocido en los territorios del norte. Un linaje que conllevaba poder antiguo y peso antiguo y había sido invisible en un establo de palacio durante 11 años, limpiando abrevaderos y estando agradecida y no pidiendo nada, lo cual era su propio tipo de milagro y su propio tipo de tragedia y su propio tipo de furia cuando se permitía empezar a sentirlo. Ella no se permitió empezar a sentirlo todavía. Había trabajo que hacer primero. Lady Sane lo sabe, dijo ella. No fue una suposición. Algo se movió en su rostro. ¿Por qué dices eso? Ella vino a la muda.
Preguntó sobre mi linaje específicamente. Preguntó de la forma en que la gente pregunta cuando ya sabe la respuesta y está midiendo si tú también la sabes. Kira lo miró. Ella es tu prometida. Ella tendría acceso a información que otros no tendrían. Su mandíbula se tensó ligeramente. Un pequeño movimiento que sospechaba era significativo en un rostro que no solía moverse sin intención. Sane es un acuerdo político, dijo él. Ella aún no es mi prometida. La distinción puede no parecer significativa para ella, dijo Kira con cuidado. Él la miró con esos ojos oscuros que contenían una complejidad que ella apenas comenzaba a entender cómo leer. No, dijo él, imagino que no. Si quieres ver cómo termina esta historia, asegúrate de estar suscrito con las notificaciones activadas. Sun se movió primero, como Kira había esperado, y se movió con la eficiencia de alguien que entendía que la ventana para la acción era estrecha. El primer movimiento fue social, una campaña cuidadosamente orquestada de pequeñas humillaciones, realizada en espacios públicos, donde los testigos podían observar, pero no intervenir fácilmente. Un comentario sobre el olor a establo en el comedor principal cuando Kira pasaba por un recado. Una observación sobre la peculiaridad de los animales eligiendo a aquellos sin posición formal. Una observación mordaz hecha lo suficientemente alto como para atravesar un patio sobre la sabiduría de permitir que los sirvientes operen por encima de su capacidad natural sin la supervisión adecuada. Sanne hizo estas cosas con la ligereza magistral de alguien que nunca ha tenido que recurrir a algo tan crudo como un ataque directo. Alguien que entendía que el daño más efectivo es el que deja al objetivo cuestionando su propia posición en lugar de identificar claramente a un agresor. Kira absorbió esto con la paciencia practicada de alguien que había pasado 11 años siendo invisible y entendía que la visibilidad tiene un precio y o lo pagas o te retiras. Y ella había terminado de retirarse. No dijo nada. Fue a la muda cada mañana. Trabajó con Ash. Mantuvo su postura recta y su voz uniforme. Y no se disculpó por ser vista porque no era ella quien había elegido esto. Y no iba a comportarse como si lo hubiera hecho. El segundo movimiento fue menos elegante y considerablemente más peligroso. Se enteró por Draven, quien no era su aliado, pero tampoco era el de Sun, y quien aparentemente trazaba la línea en permitir que las maniobras políticas dañaran el programa de cetrería que había pasado 30 años construyendo. Vino a ella temprano en la mañana del sexto día después de su reunión con el rey, mientras preparaba a Ash para el ejercicio de vuelo matutino, y dijo sin preámbulos: alguien ha estado preguntando al archivista del palacio sobre el pacto de Greymore. No la consulta del rey, una consulta separada hecha a través de un intermediario. Hizo una pausa. Se le pide al archivista que produzca una interpretación legal que sugiera que el pacto se aplica solo a herederos varones. La mano de Kira se detuvo en el cordón de la capucha. Ella consideró esto. ¿Existe una base legal para esa interpretación? Hay una base para casi cualquier interpretación si buscas lo suficiente y pagas a la persona adecuada. Draven dijo que estaba mirando la pared, no a ella. Te lo digo porque el pájaro no ha volado correctamente en 7 años y si te retiran de la situación antes de que entendamos por qué voló para ti, es posible que no recuperemos esa capacidad. Hizo una pausa de nuevo. Esa es la única razón por la que te lo digo. Por supuesto, dijo ella. Gracias. Él gruñó y se fue. Y Kira se quedó con Ash y pensó en la naturaleza específica del juego que se jugaba a su alrededor y los movimientos disponibles en respuesta. Ella no era, había descubierto, una persona que retrocediera ante situaciones complicadas. Era una persona que limpiaba abrevaderos y estaba agradecida, que había aprendido que la forma de sobrevivir en los espacios entre el poder era no necesitar nada y no pedir nada y volverse tan poco notable que el poder simplemente olvidaba mirarte. Pero también era aparentemente una persona que era la última heredera de un linaje antiguo. Y ese linaje no había sobrevivido a guerras y purgas y décadas de ocultamiento cuidadoso para ser eliminado silenciosamente por una opinión legal producida por un archivista pagado. Había sobrevivido porque era obstinado y paciente y había aprendido hace mucho tiempo que la invisibilidad podía ser una estrategia en lugar de una condena.
Fue a la biblioteca del palacio esa noche. Tenía acceso a la biblioteca como empleada del palacio, lo cual la mayoría de la gente en su posición nunca usaba porque la mayoría de la gente en su posición estaba demasiado cansada después de sus horas de trabajo y demasiado consciente del mensaje social de una moza de cuadra en las salas de lectura. Ella lo había usado a menudo, tranquilamente por las noches cuando las habitaciones estaban vacías, y podía sentarse con textos antiguos y llenar los vacíos en la educación que un palacio real proporciona a sus miembros valiosos y niega a sus sirvientes. Sabía leer las escrituras antiguas, sabía navegar por los índices de archivo. Encontró lo que necesitaba en 2 horas. No era un argumento legal, sino algo más antiguo y duradero que un argumento legal. Encontró el pacto original de Greymore en la colección de archivos de Blackmore. No una copia, no una interpretación, el original con sus sellos intactos. Y lo leyó en el cuidadoso lenguaje formal antiguo de los acuerdos de manada hechos antes de que existieran abogados para complicarlos. Y lo que decía era muy claro. La sangre de Greymore en cualquier cuerpo que lleve la marca de la línea tiene reconocimiento del Consejo dentro de los territorios del norte de los cuales surge este pacto, y el halcón de Greymore confirma esta sangre en la elección de su vínculo. Ninguna interpretación contraria a la elección del halcón será reconocida como válida bajo este pacto, porque el halcón no miente y no puede ser sobornado, y nunca en la historia registrada de esta línea ha elegido mal. Se sentó con este documento durante mucho tiempo. Luego, cuidadosa y precisamente, hizo una copia de su propia mano y regresó al patio norte y se acostó en su pequeña habitación sobre el establo y miró al techo y sintió el lento cambio sísmico de una vida reorganizándose alrededor de una verdad que siempre había estado presente, pero que había estado esperando, con gran paciencia, el momento en que ella estuviera lista para cargar su peso. Su lobo estaba despierto. Podía sentirlo ahora, no de la forma en que lo había sentido antes. Esa cosa distante e inactiva que ocasionalmente se había agitado y luego calmado como un animal dormido. Ocasionalmente dándose la vuelta, pero no despertando, sino propiamente despierto, presente, consciente, presionando contra el interior de su pecho con una calidez que no era incómoda, pero era insistente. Quería algo. Ella estaba empezando a entender lo que quería, y no estaba lista para pensar en eso todavía. Así que pensó en el pacto y el archivista y Sane, y la forma en que el rey la había mirado a través de los mapas, y finalmente se durmió. La crisis llegó, como suelen hacer las crisis, en el peor momento posible y en un lugar público con el máximo de testigos. La ceremonia de reconocimiento de la cosecha era la reunión formal anual de la Corte del Reino de Blackmore, un evento de 3 días durante el cual las manadas dentro de la Alianza del Reino presentaban sus informes estacionales y renovaban sus promesas de lealtad a la corona, y durante el cual el rey realizaba los reconocimientos formales de servicio y estatus que mantenían la arquitectura social de la jerarquía del reino. Era, en otras palabras, el único evento en el que el mayor número de personas con la mayor inversión en estatus y linaje y posición política estaban reunidas en el mismo salón al mismo tiempo. Era, en otras palabras, el peor lugar exacto para que la situación de Kira llegara a un punto crítico. Ella no había sido invitada. Era una moza de cuadra. Los mozos de cuadra no estaban presentes en las ceremonias formales de la corte. Había estado ayudando a Draven a preparar las aves para la exhibición ceremonial de cetrería que se llevaría a cabo en el patio adyacente al salón después de los procedimientos formales. Y estaba técnicamente en un pasillo de servicio detrás del salón principal cuando escuchó la voz de Sun, perfectamente modulada para llevar la voz sin parecer gritar, decir: no estaré en la misma corte que una persona que intenta reclamar fraudulentamente un linaje noble al que no tiene derecho legítimo, y creo que el Consejo del Rey debería escuchar esta preocupación antes de que proceda la ceremonia. El silencio que siguió fue del tipo que se extiende. Kira se paró en el pasillo de servicio y sintió llegar la fría claridad de un punto de decisión. Podía quedarse en el pasillo. Podía seguir siendo invisible. Podía dejar que Sane realizara esto para la corte reunida
y esperar el resultado y aceptar lo que viniera de ello. Con la paciencia que había estado practicando durante 11 años, esta era la opción segura. Esta era la opción que habría elegido hace 3 semanas sin pensarlo 2 veces. Pensó en su padre que había ocultado su nombre para protegerla y había ido a la guerra bajo uno falso y había muerto en un cruce en el este, y cuyo sacrificio aparentemente había sido el motor que impulsó su invisibilidad durante toda su vida recordada. Pensó en el pacto en el archivo. El halcón no miente y no puede ser sobornado y nunca en la historia registrada de esta línea ha elegido mal. Pensó en Ash, en su brazo bajo el sol de la mañana. El peso y la calidez de una criatura que había reconocido algo en ella que ella aún no había reconocido en sí misma. Pensó en un rey que le había preguntado qué era ella, qué era simplemente ella, y había escuchado su respuesta con la cualidad específica de una persona que tenía la intención de usar la información cuidadosamente. Salió del pasillo de servicio y entró en el salón principal. El salón se quedó más silencioso de lo que ya estaba, lo cual era un logro significativo. Kira había limpiado los abrevaderos en el patio norte cada mañana durante 4 años, y en ese tiempo había desarrollado el tipo de estabilidad en la parte superior del cuerpo que proviene de cargar peso antes del amanecer. Y era consciente, con la extraña calma de su estado actual, de que caminaba a través de la corte reunida del reino de Blackmore, con la columna recta y la barbilla nivelada. Y Ash, que aparentemente había decidido que donde iba Kira, iba el halcón, moviéndose desde algún lugar detrás de ella para aterrizar en su hombro, con una precisión que dispersó a los cortesanos más cercanos y produjo una toma de aliento colectiva de los representantes de las manadas reunidos. Caminó hacia el centro del salón. Zane estaba parada cerca del estrado donde se sentaba el rey, y la expresión de Zane pasó por varias iteraciones rápidas que estaba demasiado practicada para dejar que llegaran completamente a su rostro. Pero Kira era muy buena leyendo las cosas que la gente intentaba ocultar, y las vio todas. Sorpresa, cálculo, el rápido reensamblaje de la estrategia. El rey la observaba desde el estrado con esos ojos oscuros y esa quietud particular. Me gustaría abordar la preocupación del consejo, dijo Kira, y su voz salió clara y uniforme en el salón de techo alto. Metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó la copia del pacto que había hecho. El pacto de Greymore, original actualmente en el archivo real, establece explícitamente que el reconocimiento del halcón constituye confirmación de linaje bajo los términos de la Alianza del Norte. Estoy feliz de proporcionar esta copia para la revisión del Consejo, pendiente de verificación contra el original, que puedo recuperar. Miró a Zane con una firmeza que no sabía que poseía hasta exactamente este momento. No estoy reclamando nada. El pacto y el pájaro ya lo han reclamado. El silencio se extendió. Ash se movió de su hombro y voló a lo largo del salón en un solo arco largo y poderoso que hizo que cada cabeza en la habitación girara para seguirlo. El plateado y gris de las alas del halcón, atrapando la luz de las ventanas altas. Y luego regresó y aterrizó en el brazo que Kira levantó sin pensar. El brazo que levantó con el mismo instinto que lo había levantado en la muda restringida en esa madrugada que había comenzado todo esto. Y el salón permaneció perfecta y completamente silencioso. El pacto se mantiene, dijo el rey Alfa desde el estrado. Su voz no era fuerte, no necesitaba serlo. El halcón ha hablado, el consejo tomará nota del reconocimiento. Hizo una pausa. Lady Zane, las negociaciones de la Alianza Barik están suspendidas pendientes de revisión de términos. Está despedida de este procedimiento. La expresión de Zane por un momento desprevenido fue desprevenida. Luego la compuso y se dio la vuelta, y salió del salón con la dignidad particular de alguien que ha perdido un juego que esperaba ganar y entiende que las pérdidas también deben manejarse con cuidado. Sus asistentes la siguieron. Las puertas se cerraron detrás de ellas. El salón respiró. Kira se paró en el centro de todo con un halcón en su brazo y la copia de un pacto en su otra mano y un lobo en su pecho que ya no estaba inactivo. No durmiendo,
no paciente, sino completamente despierto y presionando contra sus costillas con la insistencia específica de algo que había estado esperando mucho tiempo para salir. El rey descendió del estrado. Cruzó el salón con ese paso medido y deliberado suyo, y la corte reunida lo observó con la cualidad específica de personas que entienden que lo que están presenciando es significativo y están resolviendo cómo almacenarlo correctamente. Se detuvo frente a ella. Estaba lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver el detalle de sus ojos, que eran oscuros y directos, y contenían la misma cualidad que ella había estado tratando de nombrar durante 2 semanas. Algo que era muy preciso de la manera en que las cosas fuertes pueden permitirse ser precisas, porque no necesitan usar la fuerza descuidadamente. Se suponía que debías quedarte en el pasillo, dijo muy tranquilamente. Sí, dijo ella. Decidí no hacerlo. La comisura de su boca hizo algo que no era del todo una sonrisa, pero era el lugar donde estaría una sonrisa si los músculos involucrados hubieran tenido más práctica. Lo noté, dijo él. Ella lo miró con la franqueza que aparentemente era lo que le sucedía a su rostro cuando se quedaba sin razones para apartar la mirada. A su alrededor, la corte observaba. Ash se acomodó en su brazo con la absoluta satisfacción de una criatura que ha llegado exactamente a donde pretendía estar. Su lobo presionaba hacia afuera con cálida insistencia, y ella había terminado de fingir que no sabía hacia qué presionaba. Debería decirte, dijo ella con cuidado, porque esto no era algo que fuera a decir descuidadamente, que creo que mi lobo reconoce al tuyo. No estoy segura de qué hacer con esa información, pero pensé que deberías tenerla. Él guardó silencio por un momento. Ella observó su rostro moverse a través de algo complejo con esa característica eficiencia de expresión. Luego dijo, lo sé. Ella parpadeó. Lo sabes. Lo he sabido desde la primera mañana, desde el patio. Él sostuvo su mirada con esa atención oscura y directa. Estaba esperando a ver si tú lo sabías. Ella absorbió esto. Estabas esperando. Ella dijo, no eres una persona que responda bien a que le digan qué sentir. Él dijo, estaba esperando a que llegaras a eso tú misma. Ella pensó en esto por un momento, sobre un rey que había encontrado a la última heredera de un linaje antiguo en su establo y le había preguntado qué era ella en lugar de decírselo. Quien había esperado a que ella saliera del pasillo sola en lugar de enviar a alguien a traerla. Quien aparentemente había sido paciente de la manera en que solo las personas que entienden la paciencia como estrategia pueden ser pacientes. Pensó en su lobo, despierto ahora y seguro, presionando hacia el calor que había reconocido desde la primera mañana. He llegado a eso, dijo ella. Sí, dijo él, puedo ver eso. A su alrededor, la corte contuvo el aliento colectivo de la forma en que lo hacen las cortes cuando ven el futuro organizarse. Y Ash extendió sus alas plateadas una vez brevemente en el rayo de luz de la tarde de las ventanas altas. Un movimiento que no era del todo vuelo, pero era la forma de algo comenzando, algo que había estado esperando en la oscuridad de una muda restringida y un archivo en un pasillo de servicio para el momento en que todas las cosas que están destinadas a ser encontradas finalmente se encuentran. El reconocimiento formal del linaje Greymore se llevó a cabo 3 días después en el mismo salón con el consejo completo presente y el pacto original recuperado del archivo y leído en voz alta por el registrador real. Kira se paró ante las manadas reunidas con ropa que no era de establo y sintió la experiencia vertiginosa específica de una vida cambiando de forma a su alrededor mientras permanecía de alguna manera esencial siendo ella misma. Todavía era la persona que se levantaba antes del amanecer. Todavía era la persona que abordaba situaciones difíciles con calma práctica. Todavía era la persona que había aprendido que la paciencia no era rendición, sino estrategia, y que la invisibilidad no era debilidad, sino elección, y que había una diferencia significativa entre ser pasado por alto y estar escondido, y que cuando el ocultamiento lo hacían personas que te amaban lo suficiente como para desaparecer ellas mismas, para que sobrevivieras para vivir la vida que ellos no pudieron, la emergencia hacia la visibilidad también era una especie de tributo. Su padre había llevado el nombre Greymore por ella.
Ella lo llevaba adelante ahora. Pensó que eso era probablemente lo que él había pretendido en las campañas del Este al decidir ocultar su nombre. En todas las formas en que el amor trabaja hacia atrás, a través del tiempo, para proteger cosas que no vivirá para ver. El reconocimiento del vínculo de pareja fue una ceremonia separada, más tranquila, realizada a la manera de las tradiciones de manada más antiguas en lugar de la formalidad de la corte. Colin vino a ella en la noche después de que se completaron los procedimientos públicos, sin el consejo, sin la corte, sin la arquitectura política que rodeaba todo lo que hacían en este palacio. Vino al pequeño patio fuera de la muda norte, que era donde ella estaba, porque los viejos hábitos tienen una gravedad que la elevación política no anula inmediatamente, y se paró frente a ella en el aire de la tarde que olía a otoño y piedra fría en la distancia. Algo que era él, ese aroma a bosque frío bajo el cual se movía algo más antiguo. Esto no tiene que suceder rápidamente, dijo él, o según el horario de nadie más. Ella lo miró a la luz de la tarde. Este era un hombre que había dirigido un reino durante 9 años, con el tipo de atención cuidadosa y deliberada que provenía de entender que cada elección tenía peso. Este era un hombre que había esperado a que ella conociera su propia mente en lugar de moverse antes de que estuviera lista. Este era un hombre cuyo lobo ella podía sentir en los bordes de su propia conciencia ahora, paciente y cálido, y exactamente tan inconfundible como el pacto había dicho que sería cuando llegara el momento. Lo sé, dijo ella. No tengo prisa. He sido paciente mucho tiempo. Ella sostuvo su mirada. Pero sé lo que quiero. El silencio entre ellos tenía la cualidad de algo asentándose en su forma correcta. Una puerta finalmente completamente abierta. Una cerradura finalmente girada correctamente. Yo también, dijo él. Ash llamó una vez desde la muda. Un sonido limpio y brillante en el aire de la tarde. El sonido de una criatura que ha hecho lo que vino a Meated y está satisfecha. Y Kira miró al rey de las manadas Blackmore a través del pequeño patio y sintió a su lobo estirarse hacia el calor y el reconocimiento y la pertenencia tan esperada. Y ella lo dejó. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que ame el romance épico. Dime en los comentarios, ¿viste venir este final? Las estaciones cambiaron como suelen hacerlo, y el reino de Blackmore cambió con ellas de la manera en que los lugares cambian cuando la arquitectura fundamental del poder cambia. No dramáticamente, no de la noche a la mañana, sino en los pequeños momentos acumulados de ajuste y recalibración que constituyen el movimiento real de la historia en lugar de sus momentos dramáticos. La alianza Varric fue renegociada bajo nuevos términos que, según todas las cuentas diplomáticas, eran considerablemente más equitativos que el original. Con Seni Varric finalmente contratada en un matrimonio que se adaptaba a sus ambiciones considerablemente mejor que un rey que nunca había estado disponible, aunque le tomó algún tiempo y un manejo considerable de sus sentimientos llegar a esta conclusión. Los pactos del norte, cuya lealtad ancestral al pacto de Greymore había estado inactiva durante décadas, comenzaron, silenciosamente al principio, y luego con creciente apertura, a hacer contacto con el palacio a través de canales que no existían 6 meses antes. El archivo real recibió fondos adicionales y 3 nuevos archivistas, porque resultó que el número de documentos históricos inconvenientes esperando ser inconvenientes era mayor de lo que nadie había calculado. Y parecía mejor saber lo que decían que ser sorprendidos por ellos en futuras ocasiones ceremoniales. Draven, el cetrero mayor, se retiró a fin de año con una pensión que describió como excesiva y aceptó sin más argumentos. Dejó el programa de cetrería en manos de un equipo que incluía por primera vez en su historia a una cetrera jefe cuya posición anterior había sido cuidadora de agua en el patio norte. No dijo nada sobre este arreglo que fuera efusivo o cálido. Gruñó al partir que Ash nunca se había visto mejor, lo que todos en el patio de cetrería entendieron que era aproximadamente el mayor cumplido disponible dentro de su rango de expresión. Kira aprendió durante los meses que siguieron a su reconocimiento que volverse visible cuando has pasado una década invisible es su propia forma de dificultad.
Un tipo específico de recalibración sobre el que nadie te advierte, porque las historias generalmente terminan en el reconocimiento y no se detienen en el largo, complicado y a veces torpe proceso de construir realmente la vida que abre el reconocimiento. Aprendió que un asiento en el consejo requería cosas de ella que un abrevadero no, principalmente paciencia de un tipo diferente, la paciencia del proceso político y la deliberación formal, y el manejo de personas que estaban acostumbradas al poder y estaban resolviendo cómo recibir una nueva entidad en su sistema existente. Aprendió que Callum Blackmore en privado era considerablemente más divertido de lo que sugería su presentación pública. De la manera seca y precisa de una persona que ha pasado años manejando cuidadosamente su expresión y tiene una gran cantidad de material acumulado esperando una audiencia adecuada. Aprendió que su lobo, completamente despierto, era formidable de maneras que no había anticipado, que el linaje Greymore conllevaba dones que 11 años de inactividad no habían disminuido, sino simplemente almacenado, y que la versión almacenada liberada era lo suficientemente poderosa como para requerir manejo y estudio y el tipo de aplicación paciente de disciplina que afortunadamente estaba bien equipada para proporcionar. Aprendió que Ash era de hecho exactamente lo que describía el texto antiguo, la continuidad viva de algo antiguo que siempre había estado presente en la línea Greymore, y había estado esperando en la muda restringida con sus ojos ámbar el momento en que la sangre que lo portaba estuviera lista para ser encontrada. Podía hablar con el pájaro ahora, no con palabras, no con las señales entrenadas de la cetrería formal, sino en el lenguaje más antiguo que describía el pacto y que ella apenas comenzaba a aprender. Era como aprender un dialecto de algo que técnicamente siempre había sabido. El aprendizaje era su propio tipo de regreso a casa. Se paró en el patio una mañana que olía a principios de invierno, con Ash en su brazo y su lobo cálido y despierto dentro de ella, y la quietud particular de una vida que ha encontrado su forma a su alrededor. Y pensó en su padre, que había sido Garrett Greymore antes de convertirse en Garrett de la manada Stonemark, quien había escondido su nombre en la tierra de una guerra y dejó que su hija creciera invisible y poco notable e intocable, porque invisible era seguro, y seguro era todo lo que podía darle. Pensó que esperaba que donde quiera que estuviera, pudiera verla parada aquí, visible y conocida, y llevando su nombre adelante en la luz de la mañana con un rey a su espalda y 1000 años de linaje despiertos en sus huesos. Pensó que eso probablemente era suficiente. Pensó que él también lo habría pensado. Ash se levantó de su brazo y se elevó hacia el cielo de invierno en un arco largo y poderoso, alas plateadas cortando el aire frío. Y Kira levantó la cara para ver al pájaro elevarse y sintió por primera vez en una vida que se había caracterizado en gran medida por la resistencia específica de no tener cosas, la calidez particular y sin complicaciones de tener exactamente lo que estaba destinada a tener. Bajó el brazo, se dio la vuelta. El rey Alfa estaba detrás de ella con esa mirada oscura y directa y la casi sonrisa que ella había aprendido durante meses de estudio cuidadoso, que significaba algo muy específico y estaba dirigida exclusivamente a ella. El consejo se reúne en 1 hora, dijo él. Lo sé, dijo ella, estaré allí. Él asintió, lo cual era su propio tipo de elocuencia. Ella se puso a su lado y caminaron de regreso a través del patio y hacia el palacio que era suyo ahora tanto como de él. Y Ash giró una vez en el cielo de invierno sobre ellos, llamando con esa voz limpia y brillante, y luego giró hacia el este y voló hacia el horizonte donde esperaban los territorios antiguos, pacientes y permanentes, como siempre habían esperado, como siempre esperarían a la sangre que llevara su memoria a casa. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que ame el romance épico. Dime en los comentarios, ¿viste venir este final? Las reuniones del consejo descubrió que no eran nada como lo que había imaginado desde afuera. Había imaginado formalidad y grandeza, el tipo de teatro procesal que las cortes realizaban para el beneficio del mundo que observaba. Lo que encontró en cambio fue algo considerablemente más agotador
y considerablemente más interesante que el teatro. Una habitación llena de personas extremadamente capaces con experiencia genuina y prioridades en competencia, y el tipo específico de tensión que surge cuando todos los presentes son lo suficientemente inteligentes para saber que la persona al otro lado de la mesa también es inteligente, y que la inteligencia por sí sola no es suficiente para resolver el hecho de que fundamentalmente no están de acuerdo sobre algo que importa. Descubrió que tenía opiniones. Esto no sorprendió a nadie más que a ella misma. Había pasado 11 años en el palacio aprendiendo a no tener opiniones, o más bien aprendiendo a tener opiniones que nunca expresaba. Y las opiniones aparentemente se habían acumulado con tranquila persistencia detrás de los muros de su invisibilidad y ahora estaban disponibles en cantidad considerable. Kalen, que había estado gobernando estas sesiones durante 9 años y tenía la paciencia de alguien que ha aprendido que dejar hablar a personas capaces es más eficiente que tratar de controlar el resultado de su discurso, simplemente la dejaba hablar. Esto era muy buen gobierno o muy buen cortejo, y ella sospechaba que eran ambos. Las noches eran más tranquilas que los días, y ella las prefería, la cualidad específica de un palacio en reposo, los sonidos que hacía el edificio cuando la gente dentro dormía, y solo los guardias se movían por los pasillos en sus patrones regulares. A veces caminaba por las noches con el hábito que había desarrollado hace años, cuando caminar era la única soledad disponible para ella. Y a veces Kellen caminaba con ella, y estas caminatas eran el lugar donde mejor lo entendía, donde la arquitectura formal del rey desaparecía para dar paso a algo que era simplemente una persona, directo y ocasionalmente irónico y profundamente serio, sobre las cosas que consideraba que valía la pena tomar en serio, que eran más cosas de las que sugería su economía pública de expresión. Aprendió que él había estado solo de la manera en que las personas muy capaces y muy poderosas a veces están solas, rodeado de personas cuya relación con él estaba determinada por lo que era en lugar de quién era, y que esta soledad se había asentado en una especie de aceptación que él había confundido con satisfacción hasta que tuvo algo con qué compararse. Ella entendió esto de la manera en que entendía la mayoría de las cosas que él le decía, no con sorpresa, sino con reconocimiento. El reconocimiento de una persona que ha estado sola en un registro diferente de la misma clave. ¿Sabías lo que yo era antes que yo?, le dijo una noche en el patio donde había ocurrido la primera conversación. El pequeño fuera de la muda norte, que todavía olía a animales y piedra, y al otoño particular que había estado presente cuando todo cambió. Sabía lo que decía el pacto, respondió él. Sabía lo que decía Ash. Sabía lo que decía mi lobo. La miró con esa mirada directa. Tú fuiste la última en saberlo. Yo fui la única que necesitaba saberlo desde adentro, dijo ella. Él consideró esto. Sí, dijo él, esa es la diferencia. Ella pensó en eso durante mucho tiempo después. La diferencia entre saber algo desde afuera y saberlo desde adentro. Entre que te digan lo que eres y descubrirlo. Entre un linaje escrito en un pacto y un linaje vivo en tus huesos y tu lobo. Y la forma en que un pájaro de 700 años te mira, como si hubiera estado esperando toda tu vida a que aparecieras. Pensó en su padre que había sabido desde afuera lo que ella algún día sabría desde adentro y que había tomado las decisiones que mantuvieron el interior seguro hasta que estuvo listo. Pensó que el dolor y la gratitud podían ocupar el mismo espacio en una persona sin que ninguno cancelara al otro. Que podías llorar lo que se perdió y honrarlo simultáneamente. Que esto era de hecho exactamente para lo que servía la memoria. El primer solsticio de invierno, después de su reconocimiento, se celebró con una ceremonia formal que las tradiciones de los pactos del norte habían observado desde que existían los pactos del norte. Una reunión de luz en la oscuridad más larga, un recordatorio de que las cosas regresan, que el calor es cíclico, que las cosas que entran en inactividad no lo hacen porque están muertas, sino porque están esperando. El salón estaba iluminado con más velas de las que jamás había visto en un solo lugar, y las manadas de los territorios del norte, que habían comenzado el lento proceso de reconexión con la Alianza Blackmore, asistieron en mayor número que el año anterior,
y Ash voló el circuito ceremonial del salón que el halcón de Greymore había volado tradicionalmente en la reunión del solsticio, lo cual nadie había visto en 30 años. Y el salón observó con la quietud específica de personas presenciando algo que no sabían que habían estado esperando. Kira se paró al lado de Callan durante la ceremonia, con su lobo tranquilo y cálido, y su columna recta, y la copia del pacto que guardaba con ella, siempre en el bolsillo interior de su abrigo formal, y pensó en el patio del establo y los abrevaderos y la mañana que había comenzado todo esto, la puerta que había quedado abierta por accidente, el pájaro que se había girado desde su percha y la había mirado con esos ojos ámbar, la cadena de eventos específica y arbitraria y totalmente inevitable que la había llevado aquí. Pensó que el destino, si existía, probablemente era exactamente así. No una fuerza que te empujaba hacia algo inevitable, sino una forma que esperaba a que estuvieras listo para ella. Paciente de la manera en que las cosas antiguas pueden permitirse ser pacientes, porque entienden que el tiempo es el único recurso que no se puede fabricar, y no se puede apresurar, y no se puede quitar a aquellos que saben cómo usarlo. Ash llamó desde la percha ceremonial, y su sonido llenó el salón con algo más antiguo que la ceremonia, más antiguo que el reino, más antiguo que la política y el pacto y el largo y complicado trabajo humano de construir algo que durara. El sonido de una criatura que reconocía lo que era verdadero y lo decía simplemente y sin reservas. La forma en que habla la verdad cuando no necesita persuadir a nadie, solo ser escuchada. Kira lo escuchó. Lo había estado escuchando, pensó, por más tiempo del que sabía. La sesión de primavera del Consejo trajo 3 nuevas delegaciones de manadas del norte. Territorios que habían sido técnicamente independientes durante 2 generaciones, pero cuyos pactos con la Alianza Blackmore original precedían a la guerra que había arrebatado a Garrett Greymore de su hija y su nombre de los registros. Vinieron con la cuidadosa formalidad de personas que no estaban seguras de su recepción, pero habían decidido que el momento justificaba el riesgo, y Kira los recibió en la cámara del consejo, con Callan a su derecha y Ash a su espalda en la percha ceremonial y el antiguo pacto abierto sobre la mesa, y observó a la delegada principal, una mujer mayor con cabello plateado y ojos del color del bosque del norte del que venía, mirar el pacto, y luego a Ash, y luego a Kira, y algo en el rostro de la mujer se movió a través de varias capas para llegar a algo que Kira reconoció como alivio. El alivio específico de alguien que ha estado esperando mucho tiempo a que algo termine y le acaban de decir que la espera ha terminado. La línea Greymore se mantiene, dijo la mujer, lo cual no era una pregunta. La línea Greymore se mantiene, confirmó Kira, lo cual no era una tranquilidad, sino una declaración de hecho, entregada con la claridad práctica que aportaba a los hechos que pretendía que se tomaran en serio. La delegación se quedó 3 días, y los acuerdos a los que llegaron en ese tiempo no fueron dramáticos. Fueron prácticos, específicos y duraderos. El tipo de acuerdos que construyen las personas que han pasado por lo suficiente para entender que la durabilidad vale más que el drama. Kira había aprendido esto de los abrevaderos, de los 11 años de trabajo práctico invisible que le habían enseñado qué importaba y qué era actuación. Y llevó este conocimiento a la mesa de negociación con la misma eficiencia práctica que había llevado a todo lo demás. Y las delegaciones, que esperaban que una noble recién reconocida fuera arrogante o insegura, encontraron en cambio a una persona que era simplemente directa. Y esta franqueza era a su manera su propio tipo de poder, el poder de alguien que no necesita nada de ti y por lo tanto no tiene razón para fingir. Callan observó esto y no dijo nada al respecto porque no necesitaba hacerlo. Había entendido desde la mañana en el patio de cetrería exactamente con qué tipo de persona estaba tratando. Simplemente había esperado a que todos los demás lo entendieran también. La comprensión tomó el año que tomó. Estas cosas siempre lo hacen. Al final, el reino de Blackmore era más grande en sus alianzas y más complejo en su gobierno y más interesante en sus cámaras del consejo de lo que había sido al principio.
Y Kira era conocida en él no como la moza de cuadra que había sorprendido a todos, sino simplemente como la persona que siempre había sido, lo cual resultó ser suficiente. Mantuvo los abrevaderos limpios en el patio norte. Hacía esto ella misma temprano en las mañanas antes de que comenzara el trabajo del consejo porque los hábitos formados durante 11 años tienen una gravedad que no disminuye con la elevación política. Y también porque descubrió que los animales seguían siendo la mejor compañía antes del amanecer, directos y sin complicaciones, y totalmente despreocupados por el reconocimiento del pacto o la política de la manada. El reemplazo de Draven fingió no darse cuenta. Ash observaba desde la percha con esos ojos ámbar y ese aire de satisfacción perpetua. Los otros halcones seguían con sus asuntos con la indiferencia filosófica de criaturas que siempre han sabido que los humanos a su alrededor eran más complicados de lo estrictamente necesario y habían hecho las paces con esto hace mucho tiempo. Kira llenó los abrevaderos y respiró el aire de la mañana, y sintió la forma de la vida que estaba viviendo asentarse a su alrededor con la rectitud particular de las cosas que han llegado a donde siempre debieron estar. No por fuerza o suerte o la intervención dramática del destino, sino por la acumulación paciente de cosas verdaderas a las que finalmente se les permite ser verdaderas. Una mañana a la vez, un paso a la vez, una elección clara a la vez, hasta que elegir y vivir se convirtieron en la misma cosa, y la distancia entre quién había sido y quién era colapsó en simplemente estar plena y sin disculpas en la vida que siempre había estado esperando a que ella estuviera lista para reclamarla. Ash se levantó de la percha y se elevó hacia el cielo de la mañana. Kira levantó su brazo y el halcón regresó a ella porque esto era lo que hacía el halcón, porque esto era lo que decía la sangre, porque esto era lo que siempre había sido cierto. Desde el momento en que cruzó una puerta abierta en una mañana ordinaria y encontró algo extraordinario esperando al otro lado, ya no era invisible. No necesitaba ser.